todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la primera parte del top 10 sobre compromisos importantes que no acabaron en boda. En ambas partes se recogerán a 5 parejas de prometidos que en su momento llegaron a establecer compromisos muy deseados por sus familias o por el Estado, pero por cuestiones del destino no se acabaron celebrando tales casamientos. Espero que os guste este top. En el año 1721 se fijó el compromiso del infante español Carlos de Borbón con la princesa francesa Felipa de Orleans, siendo un compromiso ideado por la corona española para poner fin a los conflictos que habían librado España y Francia durante la guerra de la Cuádruple Alianza, ideándose así un triple casamiento entre ambas coronas, el del príncipe de Asturias Luis con la princesa Luisa Isabel de Orleans, el del infante Carlos con Felipa de Orleans y el de la infanta Mariana Victoria con el rey Luis XV de Francia. Pero estas dos últimas parejas de prometidos no llegarían a casarse. El infante Carlos era hijo del rey Felipe V de España y de su segunda esposa, la reina Isabel de Farnesio, mientras que la princesa Felipa era hija del duque Felipe II de Orleans y la duquesa Francisca María de Borbón, siendo por ello nieta del rey Luis XIV de Francia. La princesa francesa se instalaría en la corte española tras celebrarse el casamiento de su hermana Luisa Isabel con el príncipe Luis, siendo muy bien recibida por la familia real española y por su prometido Carlos. Felipa tenía tan solo 8 años de edad cuando llegó a la corte madrileña, y a diferencia de su hermana Luisa Isabel, ella sería muy querida por la familia real española y, para sorpresa de muchos, llegó a ser muy apreciada por su suegra, la reina Isabel de Farnesio. El infante Carlos y la princesa Felipa enseguida conectaron, llegando a compartir mucho tiempo juntos y juegos, además de mostrarse en público el profundo afecto que se tenían, dándose abrazos y dedicándose buenas palabras. En el año 1724 falleció su cuñado, el rey Luis I de España, quedándose así su hermana Luisa Isabel viuda, anulándose por ello la alianza que habían establecido la corona francesa y la española. Por esta razón, el compromiso entre Felipa y el infante Carlos se acabaría rompiendo, al igual que el del rey Luis XV de Francia y la infanta Mariana Victoria de Borbón, siéndose obligadas las princesas a regresar a su país de origen. La despedida de Felipa de la corte española sería muy amarga, debido a que todos le habían cogido mucho cariño, pero se sabe que tanto ella como el infante Carlos siempre guardaron la esperanza de volverse a comprometer cuando fuesen adultos. En el año 1731, el infante Carlos recibió por parte de sus padres los dominios italianos que poseía la corona española, y cuando Felipa se enteró de la nueva posición de su antiguo prometido, ésta mandó un hombre de confianza a tierras italianas para saber si aún había posibilidades de casarse con Carlos, alegrándose al saber que éste aún la amaba y que guardaba con gran recelo uno de los anillos que la princesa le había entregado durante su estancia en España. Los enamorados retomaron el contacto y empezaron a intercambiar cartas. Incluso Carlos pidió permiso a sus padres para volverse a comprometer con Felipa, pero por culpa de la guerra de sucesión polaca, la pareja volvió a perder el contacto. En el año 1734, Carlos se convirtió en rey de Nápoles y de Sicilia, así que ante su nueva posición decidió casarse lo antes posible con su amada Felipa, pero cuando se dispuso a retomar de nuevo el contacto con ella,
le informaron de que la princesa acaba de fallecer a causa de la viruela, mientras aguardaba algún tipo de noticia de su amado. Carlos se mostraría muy afectado con tal noticia, pero se acabaría casando varios años después con la reina María Amalia de Sajonia, con quien llegó a tener un matrimonio feliz y bien avenido, además de que se acabaría convirtiendo en rey de España bajo el nombre de Carlos III. En el año 1558, el príncipe de Asturias, Carlos de Austria, fue comprometido con la princesa francesa Isabel de Valois. Carlos era hijo del rey Felipe II de España y de la primera esposa de este, la princesa María Manuela de Portugal, mientras que Isabel era hija de los reyes Enrique II de Francia y Catalina de Medici. Según se cuenta, el príncipe estaba muy emocionado por su futuro casamiento, debido a que había escuchado rumores que decían que Isabel era una muchacha muy bella y alegre. La felicidad por su compromiso duró poco, ya que en aquel mismo año falleció la segunda esposa del padre del príncipe, la reina María I de Inglaterra. Así que el rey Felipe II de España decidió casarse con la prometida de su hijo, pese a que ésta era prácticamente una niña para entonces. Carlos encajó muy mal aquella noticia. Él se había hecho muchas ilusiones con tal casamiento y no soportaba la idea de que Isabel fuese a ser su madrastra en vez de su esposa. Por esta razón se empezaría a dar a la bebida y a la comida, aparte de volverse un joven muy conflictivo, presentando desde una edad muy temprana una gran inestabilidad mental. Carlos e Isabel tenían la misma edad y se convirtieron en buenos amigos. Incluso siguieron muy unidos cuando el príncipe se convirtió en una gran amenaza para la corona española por sus problemas mentales, siendo por ello encerrado en sus propios aposentos y posteriormente en una de las torres del Alcázar de Madrid. Isabel de Valois rogó a su marido, el rey Felipe II de España, por la liberación de su hijastro. Incluso llegaría a visitarlo en varias ocasiones durante su encierro, pero finalmente Carlos acabaría falleciendo en el año 1568 por sus problemas de salud y por haber realizado una larga huelga de hambre que lo debilitaría mucho. Isabel de Valois también acabaría falleciendo unos meses después a causa de las complicaciones de un parto prematuro, falleciendo así ambos cuando tenían 23 años de edad. En el año 1646, el príncipe de Asturias, Baltasar Carlos de Austria, se comprometió con su prima hermana, la archiduquesa Mariana de Austria, siendo este un casamiento muy deseado por la corona española y por el Sacro Imperio Romano Germánico, para fortalecer los lazos que ya existían entre las casas Austria y Habsburgo. Baltasar Carlos era hijo de los reyes Felipe IV de España e Isabel de Borbón, mientras que Mariana era hija de los emperadores Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico y de su primera esposa, María Ana de Austria. El compromiso entre Baltasar Carlos y Mariana duraría pocos meses, debido a que el príncipe falleció a causa de la viruela cuando tan solo tenía 16 años de edad, quedándose la corona española sin un heredero varón. Por esta razón, el padre del príncipe, el rey Felipe IV de España, quien por aquel entonces había enviudado de su primera esposa, la reina Isabel de Borbón, decidió casarse con la prometida de su fallecido hijo, que a su vez era su sobrina. Mariana de Austria se convirtió en la segunda esposa de su tío, el rey, teniendo junto a él 6 hijos en común, aunque tan solo sus hijos Margarita Teresa y Carlos llegarían a edad adulta.
Pero por culpa de la endogamia, la dinastía Austria llegaría a su fin con el reinado de su hijo, el rey Carlos II de España, dando así paso a la dinastía Borbón. Hacia el año 1878 se empezó a negociar el compromiso entre el príncipe francés Napoleón Eugenio, también conocido como Luis Napoleón, y la infanta española María del Pilar de Borbón. Pero mientras se llevaban a cabo tales negociaciones matrimoniales, el príncipe se encontraba en el continente africano participando en la guerra anglo-zulú. Napoleón Eugenio era hijo de los emperadores franceses Napoleón III y Eugenia de Montijo, mientras que María del Pilar era hija de los reyes Isabel II de España y Francisco de Asís de Borbón. Pero lo más seguro es que no fuese hija de dicho consorte español, siendo posible que su padre biológico fuese el político Miguel Tenorio de Castilla, que fue uno de los amantes de su madre la reina. Los príncipes se conocieron cuando eran tan solo unos niños, debido a que la familia real española se había visto obligada a exiliarse a tierras francesas tras la Revolución de la Gloriosa en el año 1868, y que supuso la caída de la monarquía española. Así que María del Pilar y sus hermanas visitaban muy a menudo el Palacio de las Tullerías, que era el lugar de residencia de los emperadores franceses. Ambos niños compartirían mucho tiempo juntos, y la infanta se iría enamorando del príncipe francés. Incluso se empezó a planear un posible compromiso entre ellos cuando eran unos niños, pero tal idea acabaría quedando en un segundo plano, aunque la princesa siempre albergó la esperanza de casarse con su amado en algún momento. Los príncipes irían haciendo sus vidas según fueron creciendo y aparecieron otros posibles compromisos. Napoleón Eugenio estuvo a punto de comprometerse con la princesa Beatriz del Reino Unido, que era hija de la reina Victoria, mientras que la infanta estuvo cerca de comprometerse con el príncipe heredero Rodolfo de Austria, hijo de los emperadores Francisco José I de Austria e Isabel de Baviera, más conocida como la emperatriz Sisi. Pero finalmente, tras años de espera, se decidió comprometer a Napoleón Eugenio y a María del Pilar, siendo una unión muy deseada por las madres de ambos, la emperatriz Eugenia de Montijo y la reina Isabel II de España. Pero aquel casamiento tan deseado nunca se llegaría a celebrar, debido a que Napoleón Eugenio fue asesinado mientras se encontraba en Sudáfrica, falleciendo cuando tenía 23 años de edad. María del Pilar sufrió mucho cuando recibió la noticia del fallecimiento del hombre que amaba, y su salud se vería muy afectada ante tal disgusto, tanto que ella también acabaría falleciendo tan solo 2 meses después que su prometido, muriendo a los 18 años de edad. La archiduquesa María Antonia de Austria sería comprometida con su tío, el rey Carlos II de España, prácticamente desde el día en que nació, en el año 1669, siendo un casamiento muy deseado por la corona española y por el Sacro Imperio Romano Germánico, debido a que la niña era considerada como la candidata ideal para convertirse en reina consorte de España. Ella era vista por muchos como la heredera del trono español y se encontraba en la línea sucesoria tan solo por detrás de su tío el rey. Por esta razón, si su tío Carlos II moría sin descendencia, ella podría convertirse en reina titular de España por derecho propio. El rey Carlos II de España era hijo de los reyes Felipe IV de España y su segunda esposa Mariana de Austria, mientras que María Antonia era hija de los emperadores Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico y su primera esposa Margarita Teresa de Austria, siendo esta última
hermana de Carlos II. María Antonia fue formada desde que nació para ser reina consorte, y todo su mundo giraría alrededor del trono español. Pero en el año 1679, la archiduquesa recibió una dura noticia que decía que su tío y prometido, Carlos II, había roto su compromiso, prefiriendo casarse con la princesa francesa María Luisa de Orleans. María Antonia empezó a sufrir de una profunda depresión tras recibir aquella amarga noticia, debido a que no solo perdía su puesto como reina consorte, sino que si su tío llegaba a tener hijos con su esposa María Luisa de Orleans, también dejaría de ser la heredera al trono. Además, a ella le habían metido en la cabeza desde que nació que se iba a casar con su tío y que sería reina, siendo la anulación de su compromiso un golpe muy duro para ella. El rey Carlos II de España no logró tener hijos con ninguna de sus dos esposas, las reinas María Luisa de Orleans y Mariana de Neoburgo, dejando así de reinar la Casa Austria en España para dar paso a la Casa Borbón. En cambio, María Antonia se casó con el elector Maximiliano II Emmanuel de Baviera, pero este matrimonio sería muy infeliz debido a que su esposo tan solo la quería para estar más cerca de la corona española. María Antonia llegó a tener 3 hijos con su marido, siendo visto su hijo José Fernando como el heredero de la corona española, pero ni la archiduquesa ni su hijo lograron sentarse en el trono español, debido a que ambos fallecieron antes que el rey Carlos II de España, llegando así a su fin la dinastía Austria.